del Espíritu, un espacio dedicado enteramente a la promoción y difusión de la cultura. Este es un programa de Unión Radio Cultural, producido y dirigido por este servidor, John Aispurua, productor nacional independiente, certificado 3984. Si lo desean, pueden seguirnos por Twitter, @JohnAispurua. Mis amigos, les presento hoy el programa número 6 y último de la serie que he venido dedicando a comentar el interesante libro Historia de las Palabras del periodista argentino Daniel Balmaceda. Hemos dado un excelente repaso etimológico a lo largo de todos estos programas, centrados en el estudio o análisis de este libro. En el programa anterior estábamos comentando los orígenes de algunos nombres propios. Y ahora podríamos finalizar esta parte, estos comentarios sobre los nombres de las personas, recordando que la variedad de nombres también se ha ido multiplicando a partir de las modificaciones o transformaciones debidas a sílabas o a letras que se cambian o se omiten o se pierden. Por ejemplo, cuando las letras que se suprimen son las del principio, hablamos de aféresis. Es el caso de Alessandro, de ahí se formó Sandro. De Eleonora viene Nora, de Brunilda, Nilda, de Emanuel, Manuel, de Adalberto, Alberto, de Anacleto, Cleto, de Sigfrida, Frida, y así por consiguiente. Eso es por aféresis. Cuando la supresión de sonidos se produce en medio de las palabras, hablamos de síncopa. Por ejemplo, de Adelina tenemos Alina, de Isidoro, Isidro, de Dorotea, Dora, o de Magdalena, Malena. Y cuando la pérdida de sonidos es al final, se produce un apócope, como sucede con Hernando, que se queda en Nando, o Adelaida, de donde viene Adela, o de Bartolomeo viene Bartolo. Así que tenemos esas tres posibilidades para formar nombres con modificaciones de letras o sílabas: aféresis, síncopa y apócope. Vamos, amigos, a pasar ahora a comentar un capítulo muy amplio que dedica el autor a los apellidos, a examinar su origen y su evolución. Vamos a recordar que los apellidos se asomaron tímidamente en la Roma antigua, pero su auge tuvo lugar durante la Edad Media, cuando muchas personas, en particular líderes de los sectores dominantes, quisieron distinguirse dejando en claro de dónde provenían, de quiénes eran hijos o nietos, o cuáles eran las actividades a las que se dedicaban. Así, pasados los años y los siglos, el inmenso universo de los apellidos se multiplica siguiendo tres vías principales: la de los apellidos personales, la de los patronímicos y la de los toponímicos. Hablemos de apellidos personales, patronímicos y toponímicos. Los apellidos personales son los que indican alguna característica o cualidad del fundador de una familia. Por ejemplo, Rubio, el apellido Rubio, o Biondi, o Leblond, que comenzaron a emplearse en castellano, en italiano o en francés para señalar a una persona rubia. Muy diferente de apellidos como Negrone, Negri, Negrete, Nigro, Lenoir, Black o Schwarz, que se refieren a las personas de tez oscura. O los apellidos Blanco, Leblanc, White,
Bianchi, Weissman o Blanchard, que obviamente señalan a los de piel blanca. Y hay muchas otras alternativas y matices. Por ejemplo, Rousseau, apellido del célebre filósofo, significa pelirrojo. O Zavala, en el idioma vasco, alude a la complexión física ancha de la persona, y así por consiguiente. La verdad es que son incontables los apellidos que en todos los idiomas resaltan los aspectos físicos. Claro, tenemos también los que se refieren a cualidades psicológicas, de carácter, de temperamento, de comportamiento, como apellidos como bravo, valiente, y muchos, pero muchísimos apellidos aluden a los oficios o a las profesiones. Es el caso del apellido Sastre, que en inglés es Taylor y en alemán Schneider, o el apellido Herrero o Herrera, que se corresponden en inglés con el muy común Smith, y en italiano con Ferrari, y en francés Fabre. El apellido español Carpintero encuentra su equivalente en el francés Carpentier, en el alemán Zimmermann y en el italiano Marangoni, para designar personas que se dedican a la carpintería. Es muy probable que ciertos apellidos hayan tenido en su origen relación con personas de la nobleza, o así se presentaron, como es el caso de los apellidos conde o caballero, que lo vamos a encontrar en el francés comte, también en los apellidos italianos Conti o Cavalieri, igual que Graf o Herzog en alemán. Otro grupo muy grande de apellidos personales está formado por aquellos que se relacionan con los animales, formados principalmente por la intención de vincular a las personas que los ostentan con determinadas características que obviamente están referidas a los animales. Por ejemplo, un guerrero destacado por su intrepidez o por su valor podía tomar el apellido español Lobo, o podía tomar el apellido en portugués Lobato, o en italiano Lupino, o Wolf en inglés, en alemán Le Loup en francés, todos derivados de lobo. La verdad es que la lista es inmensa. Recordemos solamente, vinculado con los animales, en español, apellidos como León, Toro, Cordero, Aguilar. Y si se trata de plantas o de árboles, la cantidad de apellidos es incontable. Álamo, Avellaneda, Robles, Encina, Centeno, Granado, Higuera, Mora, Manzano, Peral, Olivo, Parra, Pino y tantos más. Esto es incontable. Y lo mismo encontramos en todas las lenguas que se hablan en el mundo. Muy bien, ya nos hemos ocupado de los apellidos personales. Corresponde ahora que lo hagamos de los patronímicos. Término este que nos llega de los griegos y los romanos, aplicado al nombre que se deriva del que le pertenecía al padre u otro antecesor, y que se aplicaba o se transmitía al hijo u otro descendiente para denotar precisamente esa línea familiar. Una característica para reconocer los patronímicos es la desinencia, o sea, la terminación de las palabras. En España, por ejemplo, fue muy frecuente emplear la letra Z en los sufijos is,
y es. Y por esta vía, Ramírez vino de Ramiro, Pérez de Pedro, Álvarez de Álvaro, Ángelos de Ángel o Domínguez de Domingo. En Italia se empleó habitualmente la desinencia y, como en Stefani, que son los hijos de Stefano, o Leonardi, que son los hijos de Leonardo. Entre los vascos, la terminación ena se usó mucho para formar apellidos, como por ejemplo Anchorena, Garciarena o Juan Torena. Cada lengua, pues, tiene sus peculiaridades en cuanto a la formación de patronímicos, agregando sufijos o prefijos. Como es bien conocido, los árabes anteponen las partículas al y el, mientras que los judíos usan las partículas bar y ben. Por eso, los apellidos, por ejemplo, Al-Ibrahim o Ben Gurión, son utilizados entre los árabes por los descendientes de un tal Ibrahim y entre los judíos de un Gurión. El patronímico de los armenios se reconoce muy fácilmente por la partícula ian, que se coloca al final, como es el caso de apellidos como Petrosian, Gostanian o Sarikian. Y entre los pueblos germánicos se agregaba la palabra son, con una H intercalada, al nombre del padre. Y este es el caso del muy famoso compositor Mendelssohn. Usted escucha Valores del Espíritu con John Aispuro. Con John Aispuro. Estamos presentando hoy el sexto y final de los programas que hemos dedicado a comentar el libro Historia de las Palabras de Daniel Balmaceda. Estamos hablando de la formación de los apellidos. Decíamos que los patronímicos en cada cultura, en cada lengua, se forman de diferente manera con sufijos y prefijos. Por ejemplo, los árabes con las partículas al, el, los judíos con la partícula bar o la partícula ben, entre los pueblos germánicos con la terminación son, y agregamos ahora que el procedimiento es idéntico entre los ingleses con el sufijo son, que da origen a miles de apellidos como Johnson o Tennyson. Y también muy parecido que se produce entre los suecos y los daneses con el sufijo sen, como es el caso de los apellidos Andersen o Petersen. Entre los pueblos normandos, galeses, escoceses, se impuso el prefijo fitz, que deriva del latín filius y significa hijo. Este prefijo fitz acompaña generalmente al nombre del padre. Un ejemplo clásico es el apellido Fitzgerald, que es el hijo de Gerald. Muy conocido es que los escoceses antepusieron Mac para formar muchos apellidos, como MacArthur, que es el hijo de Arthur, o MacDonald, que es el hijo de Donald. Los irlandeses, por su parte, abreviaron la preposición of y formaron O, una letra O que la agregaron a muchos apellidos colocando un apóstrofe. Por ejemplo, O'Hara
O'Donnell y tantos más. Los franceses suelen anteponer en muchos de sus apellidos la preposición de, a veces en una forma que va unida al nombre, como de Forest o de Laval, y a veces esa de va en forma separada, como se recuerda en el caso del célebre gobernante Charles de Gaulle. Los italianos, por su parte, también forman sus patronímicos con la preposición de, a veces acoplada al nombre del padre, como en De Filippis, pero a veces va separada, como en De Amicis. Igualmente emplean el prefijo di, como en Di Lorenzo o Di Caprio. En el idioma polaco, la desinencia femenina ska tiene como masculino ski. Por eso encontramos tantos apellidos de ese origen que pueden ser Pawlowska o Radomski o Losinski. En unos casos terminación femenina o Pawlowska y en los otros terminación masculina. Este procedimiento para diferenciar el género masculino del femenino también es muy común en las lenguas eslavas, en las que se formaron diversas desinencias. Es el caso de ich y ef para los hombres y orna, también ovna y también ova para las mujeres. Bien, dicho esto, el grupo que completa el universo de los apellidos, junto a los patronímicos y los personales, es el de los toponímicos, formados a partir del lugar de donde era oriunda la familia, y que son estos apellidos incontables en todos los idiomas. Por ejemplo, de la Fuente en español, o Dupont en francés, que quiere decir del puente, o Da Vinci en italiano, significa originario de la ciudad de Vinci. Bach en alemán indica que proviene de un lugar específico distinguido por un arroyo, o Churchill en inglés señala al monte de la iglesia. Allende es un apellido genérico que se usó en sus orígenes para señalar a los extranjeros, a los que venían de lejos, de Allende, y es equivalente al alén portugués, que significa más allá o de más allá. Algunos apellidos franceses revelan claramente su condición de topónimos. De Ville es el que vive en la ciudad, Duval el que vive en el valle, Dumont el que vive o viene del monte, La Fontaine de la fuente, Beaumont es monte hermoso, y así sucesivamente. Por su parte, el vascuence, el euskera, es uno de los idiomas que ha formado mayor número de apellidos de procedencia toponímica. Casi todos los apellidos vascos son toponímicos. Por ejemplo, Amenábar es un llano de robles pequeños. Aramburu es la cabecera del valle. Aranguren es el límite del valle. Arellano es colina con robles. Bolívar es molino que está en la pradera. Echegaray es la casa que está en las alturas. O Ugalde es torrente de agua. Y así por consiguiente. Entre los apellidos gallegos tenemos topónimos como Castro, que derivado del latín significa lugar fortificado en las alturas, y que nos hace evocar
a la excelsa poetisa Rosalía de Castro. Es imposible confundir apellidos galaico-portugueses que se formaron con una letra D al inicio. Así, por ejemplo, con la palabra Orrego, que significa el canal, se formó Dorrego para denotar procedente del canal. Igual que de costa vino da costa, o de oval, o sea el valle, se formó Sandoval, que es el santo del valle. Varios topónimos gallegos se valieron del sustantivo genérico riba, que designa margen, ribera u orilla, y que lo enlazaban con el nombre del río que la recorría, formando apellidos como Ribadeneira, que es la ribera del río Neira, o Ribadavia, que es la ribera del río Avia, y así sucesivamente. Un topónimo portugués muy conocido por su significación histórica es Algarbes, y en este caso tiene origen árabe, puesto que proviene de Algarve, que significa el oeste, y este término se relaciona nada menos que con la antigua casa reinante de Portugal, cuyo heredero llevaba el título de príncipe de Algarbes. Por otra parte, el reino vegetal se encuentra muy presente en todos estos apellidos. Así, de donde se cultivaban las peras, surgieron apellidos como Perales, Peralta, Lepera, eso en español. En portugués podría ser Pereira, y Poirot en francés. Poirot, que por cierto nos recuerda mucho al personaje creado por Agatha Christie, el famoso detective belga Hércules Poirot. De las tierras sembradas de pinos tenemos Piñera o Piñerúa en castellano, Piñeira en portugués, Tenenbaum en alemán, y así en adelante ya podemos suponer de dónde proceden apellidos como Avellaneda, Centeno, Manzano, Nogales, Olmedo, Palma, Olivo y tantos más. De este libro quisiéramos concluir esta parte con un apellido muy famoso que el autor estudia, que es muy peculiar en su significado, el apellido Beethoven, de procedencia flamenca, y que significa granja donde se cultivan remolachas. Pasando a otras recreaciones etimológicas, Balmaceda pasa revista a ciertas palabras que se relacionan con los productos para el cuidado personal y en particular para el embellecimiento femenino. Haciendo un paseo histórico por los perfumes, recuerda que en el antiguo Egipto se tomaban resinas de los árboles y se las quemaba para producir un aroma especial. Estas resinas darían origen a los inciensos, esas sustancias resinosas que al arder despiden buen olor y son utilizadas en ceremonias religiosas. Y qué curioso, de una actividad parecida a esta viene la palabra perfume, compuesta de las voces latinas per fumare, que significa simplemente producir humo. Usted escucha Valores del Espíritu con John Aispuro. Dedicamos a comentar el libro Historia de las Palabras de Daniel
Balmaceda. Habíamos dicho la conexión que hay entre palabras vinculadas con las resinas que se quemaban para producir inciensos y también los perfumes, y que esta palabra perfume significa simplemente producir humo. En la historia de la fabricación de los perfumes hay que resaltar un nombre, entre otros, en este caso el de Eugène Rimmel, un empresario francés que se había establecido en Londres, igual que su padre, que le había precedido. Eran ambos perfumistas de profesión, pero su destreza iba más allá de los perfumes. Por ejemplo, Rimmel tradujo al francés una obra de Shakespeare y publicó un libro en el que desarrollaba una curiosa teoría. Él decía que los microbios huían de las personas perfumadas. Imaginamos que esto sería una buena estrategia para las ventas de sus productos. Y aunque fue bautizado como el príncipe de los perfumistas, él se destacó más aún como creador de cosméticos, de cremas y artículos de limpieza y de higiene personal, entre ellos un famoso enjuague bucal. Su esposa, como ha ocurrido en muchísimos casos en la historia de la ciencia y de la tecnología, fue tanto la fuente de inspiración como el campo de pruebas experimentales de todos sus inventos. Y con ella probó una tintura para oscurecer las pestañas y a la vez endurecerlas. Y esto tuvo un éxito notable, y por eso le puso a esta tintura para las pestañas su propio apellido, Rimmel. Y de allí este Rimmel, que por cierto se pone muy al descubierto cuando una mujer llora. Otra palabra que el autor estudia hasta precisar su origen es fórmica, que se trata de un material resistente fabricado mediante el prensado de láminas de papel con resinas y que se usa en la industria del mueble. La fórmica fue inventada por dos empleados de la compañía Westinghouse en Pittsburgh, y esto sucedió hacia el año 1911, 1910 o 1911. Era una época en la que el uso de la electricidad se multiplicaba y era necesario encontrar materiales aislantes que fueran seguros y confiables. Hasta ese momento, un mineral llamado mica era el más utilizado para aislar la electricidad, y había que hallar algo que lo superase. Y esto fue lo que obtuvieron los dos empleados de la Westinghouse al juntar varias capas de papel adheridas a una madera mediante una goma o una resina. Como se intentaba conseguir un sustituto para la mica, o sea, dicho en inglés, substitute for mica, lo llamaron así, formica, aunque en español lo conocemos como una palabra esdrújula, fórmica, y así se haría mundialmente conocido. Otras palabras sobre las cuales Balmaceda examina su origen corresponden a marcas comerciales. Es el caso de la licra, que es un tejido sintético que ha conseguido una amplia aceptación, sobre todo como ropa deportiva, especialmente apreciada por los esquiadores y por los nadadores. La marca licra le pertenece a la compañía DuPont, igual que el nombre
teflón, que es un polímero, un material plástico muy resistente a los químicos. El teflón tiene numerosas aplicaciones, como sabemos, por ejemplo, como revestimiento de aviones, de cohetes, de naves espaciales, también en electrónica, como revestimiento de cables, en la fabricación de condensadores, en pinturas y en barnices, y como muy bien lo conocen las amas de casa y quienes se dedican a la cocina, también el teflón interviene en las sartenes y las ollas gracias a su baja capacidad de rozamiento. Otra historia interesante es la que da origen al celofán. Como sabemos, el celofán es un tipo de papel transparente y flexible que se emplea principalmente para envolver. Fue creado por el ingeniero suizo Jacques Brandenberger y en cierta ocasión este hombre comía en un restaurante y fue testigo de un accidente. Una copa de vino se desparramó y manchó no solo el mantel, sino la ropa de algunos de los asistentes, de los comensales. Y él salió del restaurante dispuesto a encontrar un recubrimiento impermeable para las telas y los manteles. Y se puso a trabajar, a experimentar, pero la película que creó terminó siendo muy dura y casi sin querer le había salido un producto diferente al que buscaba. Como el material inventado, fabricado con fibras de celulosa diáfanas, es decir, que dejaban traspasar la luz, bautizó a su invento con el nombre de celofán, combinando las palabras celulosa y diáfano. Muy interesante también es conocer el origen de la vaselina. Ella fue inventada por el químico inglés residenciado en Nueva York, Robert Chisbrough, quien la produjo luego de varios experimentos con los residuos del petróleo. La vaselina es una sustancia parecida a la cera, con una grasa que se emplea en farmacia y en perfumería. Y la palabra nace cuando su inventor combinó dos términos, uno alemán y uno griego. Del alemán tomó Wasser, que significa agua, y del griego óleo, que significa aceite. O sea que vaselina es agua y aceite, etimológicamente. Bien, siguiendo con la etimología de las palabras, de otras palabras que el autor examina, nos encontramos con calamidad. Sabemos que calamidad designa una desgracia que puede alcanzar a muchas personas. Pues calamidad proviene de cálamo, ya que de esa manera se llamaba a una tormenta que destrozaba los tallos o los cálamos de las plantaciones de trigo. Y ya que hablamos de tallos o de cañas, vamos a recordar que del latín flatus, que significa soplo o viento, nace flauta, el instrumento musical que en forma de tubo y con varios agujeros circulares que se tapan con los dedos, pues produce magníficos sonidos. Pues de esa misma raíz de flauta, de flatus, viene fístula, término que tiene al menos dos significados. Uno, para señalar a un instrumento musical parecido a una flauta, y el otro, en el ámbito de la medicina, que define a un conducto ulcerado y estrecho que se abre en la piel o entre cavidades patológicas, entre cavidades enfermas. Otra palabra
interesante en su etimología es chantaje. El chantaje es un delito que consiste en obtener dinero mediante la amenaza de divulgar hechos secretos y escandalosos. Y la procedencia de esta palabra se adecua perfectamente a esta definición, porque chantaje viene del francés chanter y a su vez viene del latín cantare, que es obviamente cantar. Y es que en efecto el delito consiste en revelar un secreto, en anunciarlo a todos, en cantar pues. Y hablando de delitos, se llama cuatrero al ladrón de ganado, y esto por una razón obvia, porque es el que roba animales de 4 patas, ese es el cuatrero. Y forajido se aplica a la persona que ha cometido algún delito y anda fuera del poblado, anda huyendo de la justicia. Entonces, como anda fuera del ejido, de allí se formó la palabra forajido. Usted escucha Valores del Espíritu con John Aispuro. Con Valores del Espíritu con John Aispuro. Estamos presentando hoy el programa final, el número 6 de la serie que hemos dedicado a comentar el interesante libro Historia de las Palabras de Daniel Balmaceda. En esta parte final estamos examinando numerosas palabras que el autor estudia en su etimología, en su origen. Por ejemplo, nos encontramos con la palabra tribu. Una tribu identifica a una agrupación de pueblos antiguos, también a un grupo autónomo que ocupa un territorio propio. Y la palabra tribu viene de la antigua Roma. Recuérdese que según la leyenda, Rómulo, luego de matar a su hermano Remo en una lucha por el poder, dividió a Roma en 3 partes. Y aquí el origen de la palabra tribu, que alude a esas 3 partes. Y de ella se derivó que el magistrado de la tribu era el tribuno, y el conjunto de tribunos conformaba el tribunal. Y los impuestos que pagaba la tribu se denominaban tributo. Y de ahí nació que la obligación de pagar el tributo dio lugar al verbo contribuir. De aquella Roma nos llega también la palabra candidato, de tanto uso y abuso en nuestros tiempos. En aquella ciudad, Roma, las togas que llevaban los aspirantes a cónsules eran un elemento de distinción. Ni los extranjeros ni los esclavos podían usarlas. Los colores y los adornos de la toga decían mucho acerca de quien la vestía. Los aspirantes a las 2 vacantes anuales para el alto cargo del consulado vestían una toga blanca y casi transparente, con la intención de mostrar las heridas del cuerpo como un parámetro de valentía. Las togas eran de un blanco brillante que se llamaba candidus y se conocían como togas cándidas. En resumen, el aspirante al consulado vestía toga cándida para sugerir su pureza y su brillo, y de esa figura simbólica surgió la palabra candidato. Bien, como no podía dejar de ser, el autor completa su apasionante revisión etimológica dedicando un capítulo a ciertas palabras derivadas de la mitología griega, que por supuesto es una de las más fecundas y hermosas fuentes de las que se han enriquecido casi todas las lenguas importantes que se hablan en el mundo.
Vamos a recordar apenas algunas de esas palabras. Por ejemplo, el río Amazonas lleva ese nombre debido a que el conquistador español Orellana así lo bautizó, por haberse topado en sus márgenes con grupos de mujeres guerreras que le hicieron evocar a aquellas bravas luchadoras del Asia Menor, a quienes se llamó Amazonas, término, por cierto, que significa sin senos, porque según la leyenda se cortaban el seno derecho para que no les estorbase cuando tensaban el arco. Otra historia de la mitología griega cuenta que Hércules se embriagó, como solía hacerlo, y abusó de la ninfa Pirene, como solía hacerlo también. Y esta ninfa Pirene se refugió en unas montañas del occidente europeo para escapar de la vergüenza y de la cólera de su padre, pero fue devorada por las bestias. Y por ella tomaron su nombre las montañas de los Pirineos, ubicadas entre Francia y España. Otro infortunado de la mitología fue un cazador llamado Cáucaso, que fue asesinado por Cronos y cuyo nombre fue dado a un monte, precisamente el monte donde fue encadenado Prometeo por orden de Zeus para castigarlo por haber robado el sol y haberle entregado el fuego a los hombres. Modernamente, como sabemos, se llama Cáucaso a una cadena de montañas situada en los límites entre Europa y Asia, entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Y esa palabra sirve para llamar caucásica a la raza blanca, a la raza indoeuropea, por suponerla oriunda del Cáucaso. Y esa misma línea de formación de nombres geográficos, la tragedia también estuvo presente cuando Egeo, rey de Atenas, esperaba en la orilla el regreso de su hijo Teseo de aquella expedición a Creta, donde había enfrentado con éxito al temible Minotauro. Habían quedado en que el padre se enteraría de la suerte de su hijo por el color del velamen, o sea, las velas serían blancas si regresaba vivo y negras si había muerto. Pero distraído por su victoria, Teseo olvidó cambiar las velas negras y su padre se suicidó lanzándose al mar. Y desde entonces ese mar lleva su nombre, es el mar Egeo. Bien, amigos, muchos otros nombres de la mitología griega y también de la romana son examinados por el autor con su estilo característico, pleno de amenidad y de buenas enseñanzas. Hasta aquí llegamos en nuestros comentarios a este libro de Daniel Balmaceda, Historia de las Palabras, al que le hemos dedicado 6 programas. Esperamos que nuestros oyentes hayan podido valorar y aprovechar el esfuerzo de análisis y de síntesis que hemos realizado. Habló para ustedes John Aispurua y les espero en el próximo programa. Valores del Espíritu con John Aispurua fue una presentación de Unión Radio Cultural.